Comentario de Santo Tomás de Aquinas sobre el Credo. Artículo 2. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. No solo es necesario para los cristianos creer que hay un solo Dios y que éste es el Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, sino que también es necesario creer que Dios es Padre y que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios. Esto, como dice el bienaventurado Pedro en su segunda carta canónica, capítulo 1, no es una fábula, sino cosa cierta y probada por la palabra de Dios en el monte, por donde dice, pues, no es que siguiendo doctas fábulas os hayamos notificado el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos fue dado contemplar su grandeza. Pues recibiendo de Dios Padre honor y gloria, bajó a él de la magnificia gloria una voz de este modo: Este es mi Hijo en el que me he complacido, escuchadle. Y nosotros oímos esta voz bajada del cielo, estando con él en el monte santo. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. También el mismo Cristo llama a Dios su Padre en muchos lugares y se dice Hijo de Dios. Y los apóstoles y los santos padres pusieron entre los artículos de la fe que Cristo es Hijo de Dios, diciendo: y en Jesucristo su Hijo, a saber de Dios, no sobreentiende, creo. Se sobreentiende, creo. Pero hubo algunos herejes que entendieron esto de una manera torcida. Así, Fotino dice que Cristo no es Hijo de Dios de diversa manera que los hombres buenos, los cuales, viviendo bien, merecen llamarse hijos de Dios por adopción, haciendo la voluntad de Dios. Y así Cristo, que vivió bien e hizo la voluntad de Dios, mereció ser llamado Hijo de Dios. Y Fotino pretendió que Cristo no vivió antes que la bienaventurada Virgen, sino que empezó a ser cuando fue concebido en ella. Y así erró en dos cosas. Primero, al no decir que él era verdadero Hijo de Dios según la naturaleza, y en segundo lugar, diciendo que él, según todo su ser, había empezado en el tiempo. Siendo así que nuestra fe sostiene que es Dios por naturaleza y que es ab eterno, es decir, desde la eternidad. De ambas cosas tenemos argumentos en la Santa Escritura. Pues, contra lo primero se dice que es no solo Hijo, sino también unigénito. El unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo ha narrado. Juan 1:18. Contra lo segundo, en Juan 8:58, se dice: antes que fuese Abraham, soy yo. Mas consta que Abraham fue antes que la bienaventurada Virgen, y por eso los santos padres añadieron en otro símbolo, el niceno, contra lo primero, Hijo unigénito de Dios, y contra lo segundo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Mas Sabelio, aunque dijo que Cristo fue antes que la bienaventurada Virgen, sostuvo, sin embargo, que no hay una persona del Padre y otra del Hijo, sino que el Padre mismo se encarnó, y que por consiguiente la persona del Padre y del Hijo era la misma. Mas esto es erróneo, pues suprime la Trinidad de las personas, y contra ello está la autoridad de Juan 8:16. Yo no estoy solo, sino que estoy yo y el Padre que me envió. Es claro que nadie se envía a sí mismo. Así pues, miente Sabelio, y por ello en el símbolo de los padres se añade Dios de Dios, luz de luz,
Esto es que debemos creer que el Dios Hijo es del Dios Padre y que el Hijo es luz de la luz del Padre. Ario, aunque dijo que Cristo fue antes de la Santísima Virgen y que la persona del Padre era distinta que la persona del Hijo, sin embargo atribuyó a Cristo estas tres cosas. Primera, que el Hijo de Dios fue una criatura. Segunda, que no fue eterno, sino hecho en el tiempo como la criatura más noble. Y tercera, que el Hijo de Dios no fue de la misma naturaleza que el Padre, y que así no fue Dios verdadero. Pero esto es igualmente erróneo y contra los testimonios de la Sagrada Escritura. Pues se dice en Juan 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Esto es en cuanto a la naturaleza, y por eso como el Padre fue siempre, así también el Hijo, y como el Padre es Dios verdadero, también el Hijo. Donde pues Ario dice que Cristo fue criatura, en contradice el símbolo de los padres, Dios verdadero de Dios verdadero, donde dice que no existió eternamente, sino desde un tiempo determinado. En el símbolo, por el contrario, se dice engendrado, no creado. Y contra aquello que afirma no ser de la misma sustancia que el Padre, se añade en el símbolo consustancial con el Padre.